Lunes 13 de enero de 2020. Estimados amigos, una duda crece en la sociedad, preguntándose si hay alguien que le mostrará al presidente los videos que circulan por las redes sociales donde se aprecian los violentos ataques sufridos durante 5 días y 5 noches por la 55 Comisaría de Carabineros de Pudahuel, o quizás las imágenes de la situación que aqueja al Hotel Crown Plaza, con sus 300 empleados cesantes y su galería comercial donde muchas pymes hoy no pueden trabajar como lo hacían. ¿Cómo es posible que se sigan enviando proyectos de ley que son tirados al tacho de la basura por una oposición antipatriótica mientras este tipo de hechos sigue ocurriendo? Cobardes y más cobardes nos llevan de cabeza al desastre y no hay un líder que ponga término a este calvario. Por supuesto que el crecimiento del cinismo de la izquierda sigue en pleno ascenso, como ocurre con el alcalde de Pudahuel, que acusa a los vapuleados carabineros de reprimir abusivamente a sus inocentes manifestantes, quienes resultan ser los verdaderos criminales. Este tipo de comportamiento, que no es el primero que vemos en una comuna socialista y dominada por el narcotráfico, nos hace pensar en lo que puede haber detrás de estas acusaciones. Los reclamos del alcalde, abiertamente respaldados por el presidente de su partido, apuntan claramente a lo que nos esperaría con una constitución redactada a gusto de sus clientes y proveedores, haciéndonos imaginar a los colectivos o milicias populares reemplazando a los carabineros como en Venezuela. En realidad, estas salidas de madre de socialistas, comunistas y frente amplistas deben ser agradecidas por la sociedad democrática, puesto que sirven para reafirmar las razones para votar por el rechazo en abril. Poco a poco van quedando al descubierto los enjuagues constituyentes, demostrando la imperiosa necesidad de pararlos a tiempo en el plebiscito. El juego de los 2/3 es uno de ellos, al permitir que una minoría pueda impedir que queden en la Constitución los artículos claves que aseguran los derechos esenciales de los chilenos. Por ejemplo, si se aprobara incluir el artículo que resguarda la propiedad privada, contando tan solo con 1/3 de los convencionales, la izquierda podría dejarlo fuera del texto final, transformando un tema esencial en materia de una ley ordinaria donde bastará una simple mayoría en sala para introducir los cambios que se le ocurra. Trampa tras trampa, nos siguen engañando con la idea de algo nuevo, cuando en realidad lo tenían planeado hace muchísimo tiempo bajo las directrices del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Junto con evidenciar los oscuros propósitos de una izquierda traicionera, estos hechos producen indignación hacia la estúpida inocencia de los políticos de la derecha, quienes han mostrado en forma reiterada su incapacidad para detectar y oponerse a la malicia mostrada por sus adversarios. Pero sin dejar de considerar lo importante que es parar en seco la traición izquierdista, rechazando su engaño en abril, cada día que pasa nos muestra que el tiempo obrará en nuestro favor. Los más viejos recordarán la euforia popular que sucedió a la elección de Allende y que duró hasta que se acabó la comida. Lo mismo que con la cantinera de La Alegría ya viene, donde bastaron pocos años para que la gente se diera cuenta que ella llegaba solo para quienes pertenecían al régimen o contaban con los pitutos que les permitieran participar del reparto de la torta. En el golpe de Estado actualmente en desarrollo, el Frente Insurgente sabe perfectamente lo que ocurrirá con la ruta de los políticos, tanto con el rechazo que producirá la conciencia del engaño en la sociedad, como cuando la clase política se haga del poder. Esa es la razón para que traten de producir el cambio en la forma más rápida posible. El Frente Político, por su parte, sirviéndose del gobierno para ello, mantiene la presión sobre la sociedad tratando que la luz del saber no llegue en forma anticipada. Se valen para ello de la obstrucción a los proyectos que envía el gobierno, la introducción de otros de propia creación, todo bajo la ficción de estar acogiendo las demandas insatisfechas de la población. El gobierno, entre tanto, como si no existiera. Y la derecha, salvo escasísimas excepciones, intentando recomponer un frente común mientras presentan graves fracturas debidas al doble juego de algunos de los ingenuos de siempre. Como si esto fuera poco, la invitación abierta formulada por Piñera a los organismos de derechos humanos y cuyos frutos ha palpado en carne propia, nos trae de visita próximamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de un evidente sesgo ideológico, quien anuncia que recorrerá el país evaluando cómo nos encontramos.
Independientemente de la inconsulta cesión de soberanía efectuada por el presidente, ¿alguien puede dudar de lo que dirá su informe después de reunirse con su congénere chilena y con los más conspicuos representantes del golpismo? A diferencia de nosotros, en Hong Kong, el gobierno de la China comunista niega la entrada a representantes de Human Rights Watch y a toda organización que intente intervenir en sus asuntos internos. En Chile, en cambio, siguen atacando a nuestros indefensos carabineros, saqueando bienes públicos y privados, atentando en contra de la libertad de desplazamiento, etcétera, 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 bajo la completa impunidad que les concede la viciada protección de los derechos humanos, cuyo ejercicio abusivo los ha transformado en una dictadura insoportable, que solo puede terminar en muy mal resultado, ya sea para la sociedad democrática o para ellos mismos. El barco de nuestra institucionalidad hace agua por todos lados, hundiéndose inexorablemente, mientras el gobierno ni siquiera tiene la dignidad de mantener la bandera al tope. Soy Patricio Quilón.